y vamos a ir analizando los ejercicios de este que es el material número 9 que ya se encuentra arriba en el aula. El 10 también está arriba en el aula, que es el que van a trabajar con Danilo a la tarde. Entonces, el primer ejercicio es el siguiente, que dice un motor shunt de 10 HP, potencia nominal 230 volts, toma una corriente de línea de 38 amperes y gira a 1750 RPM a plena carga. La resistencia de armadura es de 0,2 ohm y la resistencia del campo es de 383 ohm. Determinar entonces la fuerza contraelectromotriz, que sabemos el SUA, que nosotros ocupamos constantemente en el circuito equivalente, el torque desarrollado, torque mecánico, rendimiento del motor. Además dice si es que el torque requerido se reduce un 60%. Ojo aquí, y voy a reiterarlo en los varios ejercicios que vayamos a hacer. Ojo con la redacción de los ejercicios. Una cosa es que se reduce un 60%, que es lo mismo que se reduce en un 60%, pero que es distinto a se reduce a un 60%. Reducirse un 60% significa que cae un 60% con respecto a su valor original y por lo tanto debería quedar en un 40%. Es el resultado final, a lo que llega al final, es un 40% del valor original. Si se dice que se reduce a un 60%, entonces la caída es de un 40%. Entonces, por eso que digo, tengan cuidado con la redacción que tienen los ejercicios. Además dice, o se pide que el motor gira, o que debe girar entonces a 900 RPM, con la condición de que tiene que aumentarse un 20% el flujo. Entonces, en esta nueva condición de un torque reducido en un 60%, el motor girando a 900 RPM y con un 20% más de flujo, en esa situación hay que determinar la corriente de armadura y la resistencia que debería conectarse en serie con la armadura para que eso ocurra. Entonces vamos por partes. Primero, como es motor shunt, entonces evidentemente vamos a tener que partir con el circuito equivalente, que es justamente el de este tipo de motores. Entonces tenemos la fuerza contraelectromotriz, tenemos la resistencia de armadura, y por acá conectado en paralelo tenemos el circuito de campo, que netamente solamente está representado con o mediante una resistencia. Acá no voy a dibujar las inductancias, puesto que estamos trabajando en régimen permanente. Y por acá están entonces los terminales de la máquina. Denme, denme un segundo. Voy y vuelvo. Ahora sí, ahora sí. Entonces, vamos a ir poniendo algunas de las cosas que nos muestra el enunciado. Primero, la resistencia de armadura es de 0,2 ohm, y eso inmediatamente lo vamos a poner aquí. 0,2. Me voy a empezar a saltar las unidades, puesto que puede ser mucho contaminación visual ahí en la zona, y en definitiva lo que a nosotros nos interesa es la metodología más que las unidades aquí. Lo que sí, al final, por supuesto, cada uno de los resultados finales tiene que estar expresado en sus unidades correspondientes. Resistencia de campo, entonces, dice también 383 ohms. Y sabemos que
la tensión que se aplica en terminales debiese ser de 230 volts. Eso es como el dato nominal y que siempre se tiene que respetar salvo que se diga lo contrario. Entonces por acá vamos a poner nuestros 230 y ahora sí podríamos poner los 230 volts. ¿Sabes qué? Vamos a poner mejor las unidades. Ohm, ohm. Bien. Una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicio es que ustedes tienen que saber cuál es la prioridad que ustedes tienen que darle a los datos. Porque es muy común que ustedes me digan, ya, a ver, tengo la potencia nominal, tengo una corriente, tengo velocidad, tengo un montón de cosas. Respeto la potencia nominal, hago el ejercicio con la potencia nominal, hago el ejercicio con los datos que me entregan. Si me están diciendo que esto es a plena carga, ¿podría ocuparlos también con los DHP? La respuesta a esto es, si ustedes no les dan mayores datos, salvo los de placa, y les dicen, trabaje con la condición nominal, entonces pueden sacar, por ejemplo, el dato de potencia nominal de placa. Pero, si ustedes les dan información respecto a la operación particular, por ejemplo, me dan la corriente de línea, me dan la velocidad a plena carga, entonces es preferible hasta cierto punto usar solamente los datos que ustedes les entreguen en el enunciado puros y duros y de ser absolutamente necesarios ocupar el dato de placa. O sea, primero le dan prioridad a los datos que se entregan en el enunciado de formadura, la condición de operación, y luego, si es que es estrictamente necesario, ocupar el dato de placa, el que sea de potencia nominal, etc. Entonces, en este caso, vamos a ir desglosando algunas cosas interesantes que nos puedan ir sirviendo, porque vamos a saber en primera instancia que tenemos una corriente de línea de 38 amperes que yo voy a poner acá arriba. Aquí vamos a tener 38 amperes. Y esos 38 amperes, por supuesto, que llegado a este nodo van a tener que dividirse en dos. Hay una corriente que va a seguir, por supuesto, el camino de la conversión electromecánica y otro que va a quedar aquí en el circuito de campo. Esa es la gracia del motor shunt, que la corriente, justamente el que entra desde la línea hacia el motor, alimenta tanto al motor en su conversión electromecánica como al circuito de campo que a su vez genera el flujo. Entonces, en este caso vamos a tener que la corriente de campo es muy fácil determinarla a través de la tensión que está siendo directamente aplicada en los terminales de esta resistencia que está aquí. Entonces, notar, acá voy a tener bajando una corriente que va a ser la corriente de campo. Y esa corriente de campo yo la puedo despejar fácilmente a partir de la tensión aplicada sobre esa resistencia. Si ustedes se fijan, la corriente de campo, que es la corriente que pasa por esta resistencia, yo la puedo sacar a través de su caída de potencial. ¿Por qué? Porque la caída de potencial en esta resistencia de 383 ohms va a ser el valor de esa resistencia, 383, por la corriente, así que aquí esto está por acá, lo vamos a dejar un poquito más a la derecha para que nos quepa, ahí. 383 ohms por la corriente sería R por I, en la caída de tensión en esa resistencia, tiene que ser igual a la caída de tensión aplicada. Vale decir que esto tiene que ser igual a 230 volts. Ahora aquí yo me salto las unidades, cosa de que el despeje sea bastante más sencillo y no enredarnos con esto. Y su F entonces tiene que ser alrededor de, vamos a sacar por aquí con la calculadora, 230 sobre 383, que no es muy alto, tiene que estar por debajo de la unidad, aproximadamente 0,6, a mí me da, 0,6 amperes. Vamos a poner con morado para que se distinga. 0,6 amperes es la corriente de campo. Luego, como aquí no hay que empezar a jugar con los distintos valores de los fasores, los ángulos, etcétera, porque lógicamente estamos trabajando con corriente continua, entonces los LKCs y los LKB son muy sencillos. Si estoy entrando con 38 amperes y se me van 0,6 por acá, entonces lógicamente van a seguir de largo lo que me falte para llegar a esos 38. Es decir,
que aquí vamos a tener la corriente de armadura, ahora sí, en este color verde va a aparecer la corriente de armadura, que debiese ser 37,4 amperes. Entonces tenemos corriente entrante, corriente de línea, 38, lo cual se desfragmenta en dos. Por un lado tenemos la corriente de campo, que es de 0,6 amperes, y por otro lado la corriente de armadura, que sigue con los 37,4. Entonces, ahora sí, vamos a poder hacer el LKB. Que el LKB lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ojo. Vamos a tomar la tensión de entrada, 230 volts, nos vamos a venir por esta malla que está aquí, pasando por esta resistencia, por la fuerza contraelectromotriz, y nos devolvemos por los 230 volts. O sea, nos saltamos la resistencia que está en paralelo, porque lógicamente el LKB tiene que haber una malla que está cerrada, cerrada entre comillas, porque igual esto está cerrado por una fuente de tensión continua de 230 volts, pero me voy a saltar entonces esta que está aquí, porque esa es otra malla. Acá, de hecho, nosotros acabamos de usar una primera malla, que era esta que está aquí, una cortita, que es que la caída o la tensión que entrega la fuente es la caída de tensión que está entre los terminales de esta resistencia. Aquí hicimos una primera malla, un primer LKB que surgió y finalmente obtuvimos estos 0,6 amperes. Ahora vamos a hacer este otro LKB que es más largo, que es hasta acá. Entonces, fíjense, de este LKB largo, que lo vamos a poner con color gris, sería este LKB, ahí. Considerando entonces la fuente de tensión de 230 volts, tenemos lo siguiente. Tensión aplicada en terminales, 230. La voy a poner por aquí en todo caso. LKB a malla principal. Malla principal. Entonces vamos a tener nuestros 230 volts. Le vamos a quitar las unidades para simplificar el asunto. Esos 230 volts son la tensión que entrega la fuente. Luego vamos a tener la primera caída de tensión, que es la que ocurre en la resistencia de armadura. Y aquí esa caída de tensión va a ser 0,2 ohm multiplicados por la corriente de línea, 37,4 amperes. Y después vamos a tener la fuerza contraelectromotriz, que es este E sub A que tenemos aquí, E sub A, y le vamos a poner otro color, celeste. E sub A. Esto que está. Luego, como tenemos todos los datos completos, tenemos resistencia, tenemos corriente, tenemos la tensión aplicada en terminales, entonces vamos a poder determinar inmediatamente cuál es la fuerza contraelectromotriz, que justamente es el primer ítem que nos pregunta. Entonces acá, fuerza contraelectromotriz de despeje simple, 230 menos 0,2 por 37,4. Entonces 230 menos 0,2 por 37,4. Esto me da aproximadamente 222,5 volts. Lo vamos a poner por aquí. Bien. Algo interesante que sería útil que todo el mundo lo sepa cuando esté resolviendo este tipo de ejercicios es que si ustedes saben el valor de la fuerza contraelectromotriz y saben la velocidad a la que se produce esa fuerza contraelectromotriz, entonces pueden obtener inmediatamente el producto entre K y Phi. Vale decir, van a poder más o menos saber cuál es el valor de Kφ nominal, o el flujo. La multiplicación, no por separado, no vamos a poder saber cuál es el flujo y la constante. Pero de todas maneras, si sabemos el valor de K por Phi, que de aquí en adelante nos vamos a estar refiriendo a ello como Kφ, entonces vamos a poder saber qué es lo que puede producirse en caso de que estemos variando el flujo. Entonces, notar lo siguiente. Como nosotros sabemos del circuito equivalente y del análisis que hemos hecho hasta ahora en cátedra, que E sub A, fuerza contraelectromotriz,
nosotros lo podemos definir también como el valor de la constante de armadura, que depende de parámetros geométricos, el valor del flujo por polo, phi, y la velocidad angular en radianes partido en segundo. Entonces, lo que yo les acabo de decir es, si nosotros conocemos la velocidad a la que está girando el motor, rapidez angular, entonces vamos a poder inmediatamente saber cuál es el valor de K por phi. Y el valor de K por phi es muy útil saberlo. Lo vamos a estar ocupando en los siguientes ejercicios y este. Entonces, por ejemplo, si acá yo puedo obtener un despeje simple, vamos a llegar a lo siguiente. Ojo que el valor de K phi, ustedes lo pueden obtener para la operación nominal fácilmente a través de la fuerza contraelectromotriz que se produce en condiciones nominales y la velocidad a la cual normalmente se desarrolla esta condición nominal. Luego, en este caso, el valor de K phi, que le vamos a llamar K phi nominal, es el valor de fuerza contraelectromotriz nominal, nuestros 222.5 volts, dividido en la rapidez angular nominal. En este caso se entrega en el enunciado y dice que es de 1757 RPM a plena carga. Por lo tanto, acá vamos a tener que poner nuestros 1750, pero convertirlos a radianes partido en segundo. Significa multiplicar por pi y dividir en 30. Luego, de la calculadora aquí podemos obtener que el valor de K phi, entonces 22,5 sobre 1750 por pi sobre 30, es de aproximadamente 1,21. 1,214, ahí lo que ustedes prefieran. Acá yo voy a dejar 1,21. Unidades, volt sobre segundo. O sea, volt segundo. Volt por segundo. Lógicamente arriba tenemos volts, abajo tenemos radianes partido en segundo, el denominador del denominador pasa al numerador, volt por segundo. Tenemos K phi, eso es muy importante. Vamos a ir dejando destacadas algunas de las respuestas de los ítems, porque acá, por ejemplo, tenemos la respuesta del ítem A. Aquí. En el ítem B nos preguntan cuál es el torque desarrollado. Y nosotros sabemos que para poder determinar o saber cuál es el torque que desarrolla la máquina, primero necesitamos saber si es que en el enunciado se menciona algo con respecto al torque equivalente o las pérdidas por Rossi ventilación. En este caso no se menciona nada, por lo tanto podemos despreciar el efecto del Rossi y la ventilación y justamente lo vamos a escribir acá. Despreciamos las pérdidas por Rossi y ventilación. Luego vamos a saber que el torque desarrollado, torque de salida, va a ser igual al torque mecánico, que será el torque que nosotros decíamos que era el torque electromecánico sacado a partir del SUA, el torque mecánico desarrollado por la máquina antes de las pérdidas, y por eso que es igual al torque de salida, porque aquí entre medio deberían estar las pérdidas de Rossi y ventilación, lo cual se representa mediante el torque equivalente de Rossi y ventilación, pero aquí no está, por lo tanto estos dos son iguales. El torque mecánico de un motor de corriente continua, nosotros ya lo hemos analizado, y justamente es el valor de la constante de armadura por el flujo por polo por la corriente de armadura. K por phi por I sub A. Esa era la expresión que nosotros normalmente ocupábamos para el torque mecánico. Luego, nosotros ya conocemos el valor de K sub phi, porque lo acabamos de determinar. K sub phi nominal. K por phi. Y además conocemos el valor de la corriente de armadura. Así que el resto es un despeje bastante sencillo. Tenemos K por phi, que es 1,21,
la corriente de armadura, que es 37.4 amperes. Luego con esto ya vamos a tener el resultado en Newton metro. Acá lo que tengo, lógicamente esto me tiene que dar alrededor de 45, así a grosso modo. 1,21 por 37,4 da 45,25, que podría ser 45,3. Todos estos son aproximados. Alrededor de 45 ya está bien. Luego, tenemos ya la respuesta del ítem B, lo vamos a encerrar. Que es que el torque desarrollado por la máquina, que es lo que se pregunta, es estos 45,3 newton metro. Que no es menor, ¿eh? Pero lógicamente igual es un motor de 10 HP, que tampoco es tan pequeño. Luego, vamos con el ítem C que se pregunta, que es el rendimiento del motor. Para poder determinar el rendimiento del motor, vamos a tener que sacar potencias de entrada, potencias de salida rápidamente a través de la siguiente expresión. Tenemos C, la eficiencia o rendimiento, lo podemos determinar a través del cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada a la máquina. Mecánicas. No, mejor mecánica, activa, potencia activa. Acá no hay ningún problema con los coseno phi, que el factor de potencia, que la potencia aparente, nada, porque recordad que estamos trabajando en corriente continua. Por lo tanto, aquí se simplifica bastante todo tipo de análisis que haya que hacer. Potencia de salida, nosotros sabemos que es la potencia mecánica, absolutamente mecánica de salida, que se representa mediante este torque de salida que acabamos de determinar. O bien, podríamos sacar, por ejemplo, el torque, 45,3, multiplicado por la velocidad. Torque por omega y podríamos tener la potencia. Esa es una alternativa para la potencia de salida. Otra alternativa para la potencia de salida, sabiendo que estamos considerando que el torque de salida es lo mismo que el torque mecánico y el torque mecánico se obtiene a partir de esta, que es la fuerza contraelectromotriz, es saber cuál es la fuerza, o sea, perdón, la potencia que está siendo desarrollada en este elemento que está aquí. Entonces tenemos varias alternativas. La potencia de salida, por ejemplo, podría ser 45,3 por 1750 por pi sobre 30, que esa sería potencia activa mecánica de salida, que no sería activa, sería una potencia directamente mecánica de salida, o bien la potencia activa desarrollada en este elemento, que sería E sub A por I sub A. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ocupar E sub A por I sub A. E sub A nosotros lo determinamos 222,5 volts. De hecho, lo voy a escribir para que se vea qué es lo que se está haciendo aquí. E sub A por I sub A. Y la potencia de entrada es la tensión aplicada y la corriente de línea, multiplicadas entre sí. O sea, sería I sub in multiplicado por V sub A. Nosotros o yo en la PPT, le llamaba a esta tensión que se aplicaba acá, la tensión de armadura, V sub A, que es distinto al E sub A, que esto ya habla de inducción, no de inducción, pero habla de una caída representada mediante un elemento, el E, y por lo tanto siempre va a hablar de una tensión que va a estar entonces acá. Es realmente tensión inducida, así que es justamente por eso que recibe el nombre E. Lo mismo que en el caso de máquinas sincrónicas que trabajamos con el E sub F y así. Entonces, B, cuando yo hable de B, es una tensión aplicada en terminales de armadura y que es distinto al E sub A. Acá tenemos 230, acá tenemos estos 222,5 que habíamos nosotros trabajado hasta ahora. Entonces, arriba tenemos 222,5 por la corriente de armadura, que son los 37,4. De hecho, lo voy a poner con los colores para que se respete
lo que hemos visto hasta ahora, 222,5. La corriente van a ser los 37,4. Y abajo, tensión aplicada en terminales, 230. Y la corriente de entrada a la máquina son 38 amperes. ¿Algo más que haya que agregar en esto para poder considerar la eficiencia del motor? Alguien aquí perfectamente me podría decir, oye, pero ¿y qué pasó con la potencia en el circuito de campo? Es igual, hay que restarlo. Pero ya está considerado, porque desde el momento en que esto está conectado en paralelo, y aquí yo estoy considerando toda la potencia de entrada, que es 230 por 38. Ya estos 230 por 38 incluyen la potencia que está aquí, que justamente son estos 0,6 amperes que se desprenden de estos 38 amperes, y además la potencia que disipa en esta otra rama que está aquí. Por lo tanto, este cálculo ya considera tanto las pérdidas en los devanados de campo, las pérdidas en los devanados de armadura, y por supuesto que sí, la potencia mecánica obtenida de salida a través de este circuito o este elemento equivalente. Luego, el resultado de esto me da aproximadamente 95%. O sea, un motor espectacular. Luego, tenemos los seis, o sea, los tres ítems principales que nosotros nos preguntaban para la primera condición de operación. Pero ahora se pregunta por otra cosa. Dice, ¿qué pasa si el torque requerido se reduce un 60%? O sea, el torque que necesita la carga se reduce un 60%. Además que el motor debe girar a 900 RPM y además que hay un 20% de aumento del flujo. Entonces, hay caos. Pero lo vamos a determinar a partir de lo siguiente. Aquí yo voy a hacer como una suerte de separador porque cambiamos de condición de operación. Nueva condición de operación dice torque baja un 60%, torque de salida baja un 60%. Eso significa que vamos a tener un torque nuevo de salida, le vamos a poner torque out, nuevo. Un nuevo torque de salida que tiene que ser 0,4 por el torque original de salida. Eso significa que baja un 60%. Por otro lado, vamos a tener que el motor debe girar a 900 RPM. Eso es clave. Vamos a tener una velocidad de operación nueva. Y es de, chuta, mi memoria que anda frágil, 900 RPM. Y por último, RPM. Y por último, un aumento del flujo del 20%. Vale decir que phi nuevo va a tener que ser 1,2 veces el flujo antiguo, flujo original. Luego, vamos a poder ir determinando distintas cosas a partir de esto. Por ejemplo, si se cambia el torque, la clave es pensar siempre, o sea, a ver, cuando uno, para mí es evidente, pero cuando uno piensa este tipo de ejercicio, siempre hay que irse fijando en aquellas cosas que exigen cuando uno quiere llegar al régimen permanente. La carga fundamental conocerla en régimen permanente, distinto en transitorio o semitransitorio, que es lo que se ve hasta cierto punto de vista, o lo que vimos, por ejemplo, en la semana anterior, que había una conexión brusca de algo, había un cambio instantáneo, que nosotros siempre veíamos lo eléctrico cambia antes que lo mecánico, pero después en régimen permanente, cuando esto ya vuelve a la estabilidad, entonces lo que hay que respetar son los requerimientos de la carga. Entonces fíjense, si ahora el torque que se requiere a la salida
es de 0,4 veces el torque de salida original, entonces el nuevo torque de salida es 0,4 por este resultado que acabamos de obtener. Lo vamos a escribir por acá. El nuevo torque de salida, de out nuevo, va a ser 0,4 veces estos 45,3 Nm que nosotros teníamos antes. El resultado de esto, de la calculadora, 45,3, 0,4, es de aproximadamente 18,1. 18,1 Newton. Ese es el nuevo torque que yo tengo que desarrollar a la salida. Y nosotros sabemos que la expresión del torque que desarrolla un motor, que es el torque mecánico, en este caso torque mecánico igual al torque de salida, como expresión es la constante de armadura, el flujo por polo y la corriente de armadura. Vamos a poner con color verde. Parece cuando uno está operando con un motor de corriente continua, el torque de la carga es el que hace absorber más o menos corriente de la red y el que va a producir mayor o menor corriente en la armadura. Si el flujo se mantiene, por ejemplo, si el flujo se mantiene, el torque desarrollado mecánico es proporcional a la corriente de armadura que circula por acá. Y eso es clave. Entonces, un requerimiento de torque se relaciona con un requerimiento de corriente. En este caso, nosotros teníamos el valor de K por phi original, pero ojo, que el flujo aumenta en un 1,2. Eso significa que mi valor de K por phi, que era 1,21, mi valor de K por phi, va a tener que cambiar. La constante, lógicamente, no cambia, porque es una constante constructiva, pero el valor de flujo por polo sí cambia. Entonces, si K es una constante y sabemos el valor de Kφ, y phi aumenta, entonces el valor de Kφ también aumenta en esa misma proporción, K de cajón. Entonces vamos a tener un nuevo Kφ que va a ser 1,2 veces el valor de Kφ nominal o original que nosotros teníamos antes. Entonces por aquí vamos a anotar Kφ nuevo Kφ, que va a ser 1,2 veces el Kφ anterior. 1,2 por 1,2, bueno, entonces sabe que es 1,44, pero el coma 1, esto me queda 1,45 aproximadamente. El nuevo Kφ, 1,45 volt por segundo. ¿Esto por qué ocurre? Recordar por esto. Aumenta el flujo con respecto al original y por lo tanto el Kφ aumenta con respecto al original. Cambia el Kφ, cambia el torque requerido y eso entonces nos condiciona una nueva corriente de armadura. Entonces, vamos a tener torque de salida, nuestros 18,1 Nm, nuestro nuevo Kφ, que es de 1,45, y la nueva corriente de armadura, que aquí vamos a poner IA nuevo, nuestra nueva corriente de armadura en régimen permanente, que debiese ser el despeje de esto, 18,1 sobre 1,45, 12,5 amperes aproximadamente. La corriente disminuye considerablemente. Lógicamente porque estamos hablando de que el flujo aumenta y de que el torque requerido disminuye bastante, disminuye un 40%. Así que lógicamente la corriente también tiene que disminuir acorde a eso. Luego, tenemos la nueva corriente de armadura, que ese justamente es lo que nos pregunta el ítem D. Aquí ya vamos haciendo tickets, tenemos la fuerza contra electromotriz, torque desarrollado y rendimiento en condición nominal. Tenemos
la corriente de armadura para esta nueva condición de operación y dice la resistencia que debe conectarse en serie con la armadura. Primero tenemos que ver nosotros la real necesidad de agregar una resistencia, por qué, y después determinar el valor. Entonces, fijémonos en el LKB principal, que es el que tenemos nosotros aquí. El que está en gris y el que hemos ocupado hasta ahora. Ese LKB gris, vamos a poner por acá, del LKB. Vamos a tener la tensión aplicada en terminales. Primero voy a poner el LKB principal para que se sepa de qué es lo que estoy haciendo aquí. B sub A, sabemos que nosotros que debiese ser I sub A por R sub A, más E sub A. Ese es el LKB. Vale decir, tensión aplicada en terminales, B sub A, es igual a la caída de tensión en esta resistencia, I sub A por R sub A, más la fuerza contra electromotriz, E sub A. En definitiva tenemos B sub A, I sub A por R sub A, más E sub A. Ahora, la tensión aplicada en terminales no ha cambiado, sigue siendo los mismos 230 volts. La corriente de armadura cambió, ahora tenemos una nueva corriente de armadura que es de 12,5 amperes. Entonces tenemos aquí 12,5 por la resistencia de armadura. Estoy haciendo un poquito de trampa aquí porque estoy poniendo la resistencia de armadura como un bicho raro R sub A, cuando nosotros ya la conocemos. Y además, el valor de E sub A que tenemos aquí. Pero ojo, y aquí es donde viene la clave. E sub A ya está dado, porque tenemos el valor de Kφ, que es 1,45. Ese sí está. K por phi por omega. Eso es E sub A. Kφ es lo que tenemos aquí y me falta el omega. Pero el omega me lo impone el enunciado, porque me dicen qué pasa cuando el motor gira o cuando tiene que girar a 900 RPM. Es una condición que nos da el enunciado. Y por lo tanto, si es una condición, esto va a ir aquí. Inmediatamente yo pongo nuestros 900 RPM por pi sobre 30, lógicamente porque esto es radianes partido en segundo. Y aquí nos vamos a dar cuenta que la resistencia que tiene que haber para poder cumplir con todo esto es distinta a la resistencia que se da originalmente en el enunciado. Si de acá hacemos un despeje simple, vamos a llegar a que la resistencia de armadura que debería haber para cumplir con que haya una tensión en terminales de 230, una corriente de línea de 12,5, un Kφ de 1,45 y una velocidad de giro de 900 RPM, es 230 menos 1,45 por 900 por pi sobre 30, todo eso dividido en 12,5. A mí me da aproximadamente 7,47. Para decir que la resistencia de armadura para esta condición debiese ser de 7,47 ohms. Luego, como la resistencia original era de 0,2, vamos a tener que agregar 7,27 ohms extra. Lo voy a escribir por acá. Como la resistencia original de armadura original es de 0,2, entonces para llegar a estos 7,47 hay que añadir 7,27 ohms, APP.
cuando ustedes lo hagan, que pueden que lo hagan con mayor precisión que yo, van a llegar a valores ligeramente distintos, dependiendo de cuántos decimales consideren, etcétera. Pero no se tienen que mover de estos órdenes de magnitud. Entonces acá tenemos la respuesta del ítem B y por acá tenemos la respuesta del ítem A. Aquí y aquí. Preguntas, porque este lo fui explicando paso a paso para que quede más o menos claro cómo se opera o cómo se analizan este tipo de máquinas que son las con conexión en derivación, pero me interesa saber si que ustedes tienen alguna duda o ok hasta aquí con este desarrollo. Profe, yo tenía una Sí, duda, pero no como con temas de cálculo, más que nada como de materia en general. ya, ¿Cómo uno puede agregar resistencia? ¿De qué manera se agregan esa resistencia en una máquina? muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos la máquina, había una figura muy buena, a ver, espérate, déjame si te la puedo mostrar, que es una de las justamente de las PPTs que hemos usado hasta ahora. No es ninguna. Esta, ya. Aquí, este es el motor así como más o menos, lo voy a mover de aquí, esto me lo voy a llevar de acá, aguántame que aquí tengo el pero atención. Ahí. Tenemos la máquina, pero cuando tú la veas cerrada, vas a tener en la mayoría de los casos acceso a 4 terminales. Y eso sería ideal podérselos mostrar a ustedes en el laboratorio. Así, mira, aquí se conecta y la vamos a conectar, y la conectamos. Pero entonces, mira, esta es la máquina así como está desarmada, tenemos por un lado, donde está naranjo, ahí. Acá tenemos el circuito de campo, estas son las bobinas que se encargan de generar el campo magnético que después se enlaza por el rotor que va girando, que es armadura. Pero ¿qué es lo que importa aquí? Que todas estas bobinas terminan, se cortocircuitan de tal forma que se obtiene un terminal y otro terminal. Van a haber 2 terminales del circuito de campo. Entonces, cuando tú mires la caja de bornes de un motor de corriente continua, vas a poder ver, bueno, salvo depende de la conexión, pero normalmente en Shunt sí se tiene el acceso, porque uno elige cómo los conecta. Vamos a tener 2 terminales, que son los del circuito de campo. Estos de acá son de campo. Y vamos a tener otros 2 terminales, que son los del circuito de armadura. Vale decir, acá o tienen que estar conectados, malo el color que elegí. Van a estar conectados los carbones con el sistema de escobilla, carbón por el otro lado, sistema de escobilla, y por aquí va a salir un cablecito por aquí, un cablecito por allá, que eso va a estar rozando, y estos 2 cables que están aquí son los terminales del circuito de armadura. Entonces por acá vamos a tener terminal de circuito de armadura, terminal de circuito de armadura, terminal de circuito de campo y terminal de circuito de campo. Si esto tú lo miras casi como de, así decirlo, en 3D, porque está la caja de borneras, pero tú, detrás de la caja de borneras, como te digo, acá, esto va por allá, y esto que está aquí. El circuito de campo, por atrás sale SAS y llega a esto que está aquí. Luego, ¿cómo se añade resistencia en serie a la armadura? A la armadura se llega mediante estos 2 bornes que están acá. Y estos 2 bornes simbolizan, aquí tendríamos hacia atrás de la bornera y conectado esto que es el rotor, el circuito de armadura, que equivalentemente es una resistencia de armadura real, vale decir, la resistencia equivalente de los devanados de armadura, y la tensión o fuerza contra electromotriz. Qué feo que me quedó aquí. Vale, ahí está. Entonces, ¿cómo se conecta en serie una resistencia al circuito de armadura? De aquí, del borne,
tú sacas y conectas una resistencia y sacas un nuevo borne. Me quedó feo el dibujo, pero no sé si se entiende. Y de acá sacas otro cable y ahí entonces puedes conectar la fuente, por ejemplo. O el circuito de campo. O las dos. Entonces aquí voy a venir con una fuente de tensión, por ejemplo, E y E, típica fuente de tensión, variable, continua. El color morado no me sirve porque ya lo ocupé. Con uno de los terminales acá conectado y acá conectado. O sea, con la misma fuente de tensión estoy conectando ese y ese. Con el otro, terminal de la fuente de tensión, a ver qué color me queda disponible aquí, verde. Es un enredo de cable, yo creo que podría elegir lejos una mejor manera de explicarlo con otros dibujos, pero ya hay. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con la fuente de tensión EIE estoy uno de los terminales del circuito de campo, uno de los terminales del circuito de armadura, pero antes de entrar al circuito de armadura yo le pongo una resistencia, que va a quedar en serie con el circuito de armadura. En el otro borne de la fuente de tensión, conecto al circuito de campo el otro terminal y al otro terminal del circuito de armadura. Y con eso quedo en conexión en derivación y con una corona de resistencia de armadura conectada en serie justamente con el circuito de armadura. No sé si te respondo parcialmente la pregunta, te dejé más enredado. No, profe, ahí me quedó mucho más claro. Si no lo veía físicamente. Es que es el problema de no poder ir al laboratorio. Y uno Sí. puede ir y mostrar la resistencia y conectarlo y lo hacemos mover, etc. Y lo variamos. Bueno, pero eso es. Vamos a ver si me reconoce la linda cara. Listo. Ya. Vamos a pasar al siguiente rápidamente, porque ya son las 9:05. Parece que lo expliqué un poquito lento, pero la idea es que lo que yo quería era que quedara claro más o menos cómo se operaba con este tipo de circuito y qué cosas hay que fijarse, lo de las placas, etcétera. O sea, varios comentarios. Pero ahora vamos un poquito más rápido con el siguiente, a ver qué es lo que alcanzamos a hacer. Si no, de todas maneras, yo igual les voy a subir, no les puedo, les voy a subir el desarrollo de los que quedan pendientes. ¿Este curso tiene optativos? Digo yo, para ir al lab el próximo año. Es una buena pregunta. Sé que está laboratorio eléctrico, pero me parece que el laboratorio eléctrico viene antes. Ahí ya los han cambiado de malla tantas veces que a estas alturas del partido es complicado saberlo. Pero este curso como máquinas eléctricas no tiene un optativo adicional, así como máquinas eléctricas 2, máquinas eléctricas laboratorio, no. Pero, o sea, que es un cursito, sí, estaría bueno. Estaría bueno hacer un optativo que fuera. Pero es que, claro, igual en laboratorio eléctrico y en máquinas, y bueno, en condiciones de no pandemia, se debería poder ir al laboratorio. Ah, pero bueno, como digo, esas son cosas que quedan pendientes y bueno, son cosas que quedaron por la pandemia. Algo intenté hacer con los EJS, en caso de los motores de inducción, pero no es lo mismo de todas formas, es complementario. Y siempre ese tipo de cosas son complementarias más que centrales en el curso. Vamos con el ejercicio 2. Dices, un motor shunt de 25 HP, 120 volt, tiene una velocidad nominal de 900 RPM, una corriente de armadura de 175 amperes. No es menor, hay que mantenerse lejos de ese motor que tiene una tremenda corriente. Y una resistencia de armadura de 0.026 ohm. O sea, por ejemplo, si tuviéramos este motor en el laboratorio, me parece que no podríamos nosotros alimentarlo. En la I de las fuentes de tensión continuas que tenemos llegan hasta los 50 amperes. Yo lo he logrado sacar 72 con un cortocircuito intentando hacer descargas parciales y el típico experimento que se hace para poder obtener un rayo, pero finalmente romper el dieléctrico del aire por un corto periodo de tiempo.
Y de todas maneras las vi negras, o sea, estuve a punto de morir esa fuente de tensión. Entonces, 175 amperes, nunca. Por lo menos lo que nosotros tenemos, 175 no es un valor al que podamos llegar. Pero bueno, la resistencia de armadura es de 0.026 ohm. O sea, estamos hablando de un motor que tiene características bastante distintas a las del anterior. El anterior teníamos una resistencia de 0,2 ohm, vale decir, 10 veces más alta que este, lo que habla de devanados que son distintos y por supuesto que la potencia es distinta. Generalmente a mayor potencia, menor resistencia. ¿Cuál es el torque desarrollado por el motor en esta condición? ¿Qué resistencia debería conectarse con el circuito de armadura para que el motor desarrolle la mitad del torque nominal a 700 RPM? Y, por supuesto, puede entonces asumirse que el flujo es constante. Interesante y muy, muy buena la observación que se hace aquí. ¿Qué pasa si el flujo se supone constante? Pregunta para ustedes, si es que estaban atentos. ¿Qué consideramos? ¿Los 25 HP de la placa o entramos primero a picar a partir de los datos que nos entrega el enunciado de la condición de operación? Lo de operación. Lo de operación, correcto. Recordar siempre eso, porque incluso, si ustedes les aseguran y les juran y les firman que lo que ustedes les están diciendo es condición nominal, no necesariamente va a ser igual a esos 25 HP, porque puede que las condiciones sean distintas, que la carga conectada tenga alguna triquiñuela, que estemos en una altura distinta, que la temperatura de operación sea diferente, estemos en otro ambiente, etc. O sea, siempre hay que respetar primero, y tal y también como respondió Lorenzo, las condiciones que se entregan en el enunciado o que se entregue. No pensemos en un enunciado así como de ejercicio de máquina para después olvidarse en la vida, sino que después ustedes tienen que hacer alguna serie de ensayos, por ejemplo, normados a máquina, en caso de que tengan que hacer mantenimiento, entonces tienen que siempre respetar los datos de los ensayos primero, antes que los datos de placa. Los datos de placa, por supuesto que hay que respetarlos, pero en la medida de lo conveniente. Luego, vamos a partir por el circuito equivalente, lógicamente, y va, partimos. Ahora fíjense que aquí nos va a faltar un dato, pero no es que nos falte, sino que el ejercicio está hecho para que la atención se fije en el circuito de armadura y no en el circuito de campo. Aquí voy a dejar... Está, pero no está. Está conectada. Está. Esa está. Pero no sé cuál es. Una magia que hay resistencia de campo, ni idea. Ah, 175 amperes, que la corriente de armadura la estamos ocupando con color verde. 175. Fuente DC, como digo, más o menos cotota. Y 120 voltios aplicado aquí en voltaje de aplicado a los terminales de armadura. 120 voltios. Luego, ¿cuál es el torque desarrollado por el motor? Para saber el torque desarrollado por el motor, la expresión que nosotros debemos ocupar, les voy a mostrar cómo sería la cadena lógica. Torque. ¿Se menciona torque de roce y ventilación en el ejercicio? No se menciona. Por lo tanto, vamos a despreciar el efecto pérdida de roce y ventilación y vamos a tener que el torque desarrollado por la máquina, torque de salida, es lo mismo que el torque mecánico. Por acá voy a dejar en un rincón qué cosa, si es que no fuera así, van a tener que el torque de salida va a ser el torque mecánico menos el torque equivalente de roce y ventilación, que a su vez está dado por la potencia de roce y ventilación dividido en la velocidad de operación. Eso en caso de que realmente les den esas pérdidas de roce y ventilación. Entonces, el torque que desarrolla el torque mecánico del motor sabemos que es K por phi por la corriente de armadura.
Conocemos la corriente de armadura, pero no conocemos el valor ni de K ni de Phi, o de Kφ, que nosotros ya sabemos que de aquí en adelante Kφ se toma como una suerte de una sola cosa, una unidad. Entonces, lo que yo les decía, si nosotros conocemos el valor de la fuerza contraelectromotriz y conocemos el valor de la rapidez angular a la que está girando el motor, con esas dos cosas nosotros podemos determinar el valor de Kφ. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Porque el torque desarrollado estamos a punto de poder obtenerlo, pero nos falta el Kφ. Entonces necesitamos obtener E sub A primero, para poder juntarlo con la velocidad y determinar cuánto vale este Kφ. Para eso vamos a ocupar el LKB, que les voy a mostrar a continuación en color gris. O sea, esta malla que está aquí viene por la tensión aplicada en terminales de armadura, pasa por la resistencia de armadura, pasa por la fuerza contra electromotriz y se devuelve por acá. Entonces del LKB vamos a obtener 120 volts aplicados en terminales, la caída de tensión en la resistencia de armadura, que son estos 175 amperes, y sub A por R sub A, resistencia de armadura es de 0.026 ohm más E sub A. Y listo. Con esto tenemos el valor de E sub A. E sub A me queda aproximadamente igual a 115,455. A 45. Porque queda como muy bien justo al medio, me queda 45. Uno aquí en la calculadora. 45 volts. Calculamos entonces el valor de la fuerza contra electromotriz. Con la fuerza contra electromotriz y con la velocidad vamos a poder determinar el valor de Kφ. Entonces sabemos que E sub A es K por Phi por omega. Luego, K por Phi es igual a E sub A partido de omega. Que es lo mismo que, vamos a calcular el tiro aquí al lado, porque vamos a estar tratando tanto. 115,45 dejé el escojo. Ahora sí. 115,45 sobre la velocidad angular, 900 RP. 900 por pi partido en 30. Esto llega entonces a un K por Phi, que es de aproximadamente 1,225 volt por segundo. Entonces, si se fijan, aquí partimos con una expresión de torque que nosotros conocemos, identificamos que nos falta una de estos índices o digamos de la variable K por Phi, y el Kφ entonces le dimos el camino para poder determinarlo, que es primero determinar la fuerza contraelectromotriz y después a través de la fuerza contraelectromotriz y la velocidad de operación podemos determinar el valor de K sub Phi. Tenemos K sub Phi y ahora nos devolvemos acá para poder determinar cuál es el torque que desarrolla el motor. Entonces, torque mecánico, que es igual al torque de salida, dado que estamos despreciando las pérdidas por roce y ventilación, deben ser estos 1,225 volt por segundo, que es K por Phi, por la corriente de armadura, que son estos 175 amperes. Esto me queda en newton metro. Luego el torque de salida, desarrollado por la máquina, debiese ser aproximadamente 225 por 175, 214,4 aproximadamente. 214,4 newton metro. Harto torque, 200 newton metro. Lógicamente con 175 amperes, ¿ya que no? Y eso que estos motores, ojo, yo les digo 175 amperes a harto, pero considerando aplicaciones de baja tensión. 120 volts. Estamos hablando de que esto se puede conectar
a 120 volts DC, pero hay motores que son de kilovolts DC y que a su vez requieren o desarrollan kiloamperes, que son de media tensión o más grandes. Ya, 214,4 Nm tenemos el torque desarrollado por el motor, que es esta primera parte de la pregunta. La segunda dice: ¿qué resistencia debería conectarse con el circuito de armadura para que el motor desarrolle la mitad del torque nominal a 700 RPM? Y esto lo vamos a hacer bastante más fácil porque ya estamos en la sintonía con el ejercicio anterior. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que ocurre cuando el torque, yo creo que les decía, de cuadratura mental, ustedes tienen que imaginarse, ¿qué pasa si el torque baja a la mitad? La corriente tiene que bajar a la mitad, siempre y cuando el flujo se mantenga constante. El flujo puede suponerse constante, entonces la corriente baja a la mitad. Tenemos el torque, el requerimiento de torque se relaciona siempre con el requerimiento de corriente. Más torque, más corriente, menos torque, menos corriente. Por lo tanto, si tenemos que desarrollar la mitad del torque nominal, ¿habrá que desarrollar la mitad de estos 175? ¿O vamos a tener que hacer otra cosa? La respuesta a eso es: estos 175 amperes y estos 900 RPM, nadie nos asegura que sean nominales. Además de que aquí dice ya, velocidad nominal de 900 RPM, pero dice una corriente de armadura de 175 amperes. Así que aquí hay dos caminos posibles. Alguien que interprete que estos 175 amperes son la corriente nominal o no. Y la corriente nominal o el torque nominal hay que sacarlo a partir del dato de placa. Porque eso sí que no se da. Nos dan la resistencia de armadura, nos dan velocidad nominal, vale, ok. Velocidad nominal no es lo mismo que la corriente de armadura nominal. La corriente se relaciona con el torque y nadie nos dice que estemos trabajando en condición nominal. Por lo tanto, tenemos que determinar el torque nominal y eso lo podemos hacer a partir de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la potencia nominal de salida, Pout nominal, son estos 25 HP, así que son 25 por 746 watts APP, que son 25 por 746, 18.650. Me queda a mí. 18.650 watts, 18,65 kilowatts. Y si yo la potencia nominal de salida la divido por la velocidad nominal de operación, entonces voy a tener el torque nominal. El torque nominal, entonces, en este caso son los 18.650 sobre los 900 RPM, me parece que eran. Sí, 900 RPM. Ojo, no se confundan que aquí dice 700 y por qué estoy considerando 900. Acá lo que estoy haciendo es determinando el torque nominal antes de cualquier cosa. Entonces, ¿qué voy a tener? 900 por pi sobre 30. Y este torque nominal me queda aproximadamente de 197,9 a 198 Nm. 198 Nm es el torque nominal. Y si ustedes se fijan, es distinto al torque que obtuvimos para el ejercicio. O sea, en el ejercicio se consideraba una corriente que era levemente por encima de la nominal. Pero bueno, tenemos entonces el torque nominal y el requerimiento es que sea la mitad del torque nominal lo que tenemos que desarrollar. Luego, nuestra condición nueva de operación, vamos a tener un torque nuevo. Nuestro nuevo torque es la mitad del torque nominal. Eso es lo que queremos sacar. Queremos determinar algo para cuando el motor desarrolla la mitad del torque nominal a 700 RPM. Vale decir que nuestro nuevo torque tiene que ser de 99 Nm y nuestra nueva velocidad es de 700 RPM. Luego, con el valor de torque, podemos determinar la corriente que debemos necesitar para eso. Vamos a tener torque. Sabemos con nosotros que el torque de salida, en este caso torque mecánico, lo debemos relacionar con el valor de la constante cada armadura, phi por polo, y la nueva corriente de armadura que vamos a tener. A
nuevo. Vale decir que estos 99 tienen que ser igual a K por phi. K phi ya lo habíamos determinado, 1,225. Se asume que el flujo es constante, 1,225. Y claro, usted vamos a tener una nueva corriente de armadura. Corriente de armadura nueva. Nuestra nueva corriente de armadura va a tener que ser la división entre estos dos, que es de aproximadamente 80 amperes. Aquí estoy haciendo unas aproximaciones brutales por el tiempo, pero ustedes después llegan a un resultado un poco más bonito que este, 80,6, 80,7, por el estilo. Tenemos la corriente, tenemos la velocidad, nos vamos al LKB. El LKB ya nosotros lo hemos determinado hasta ahora, sabemos que es lo siguiente. Al LKB. Tensión aplicada en terminales no cambia, 120. La resistencia de armadura tenemos que determinar cuál es la nueva que necesitaremos para esta condición. La nueva corriente de armadura es 80. Y ahí es donde viene el nuevo valor de E sub A, que el nuevo valor de E sub A está dado por K por phi por omega. K por phi por omega. K phi lo conocemos, 1,225. Omega me lo impone, 700 RPM. 700 por pi sobre 30. Con esto vamos a llegar a que necesitamos una resistencia de armadura que es igual a 120 menos 1,225 por 700 por pi sobre 30, y el resultado lo dividimos en 80. La resistencia de armadura que a mí me da de manera aproximada es de 0,38 o 0,378, 0,38. Luego, lo que tenemos que añadir es lo que nos falta de la que tenemos para llegar a estos 0,38. Para decir, tenemos 0,026, estoy a punto de decir 0,03, 80,8 me dicen en el chat que daba ahí. Ah, mira, qué bien, 80,8, pero no andaba tan lejos, la estimación ahí media tránsfuga. Y la resistencia me dijo 0,37. ¿A secas o 37 y algo? Aquí vamos a aprovechar a alguien que lo calculó un poquito más con más detalle. 80,8 me dijo. Y la resistencia le dio 0,3737. Ya. Por lo tanto, la resistencia adicional es lo que me falta de lo que tengo para llegar a estos 0,3737. Vale decir, 0,3737, que es a lo que tengo que llegar, menos lo que tengo, que es 0,026. O sea, 0,3737 menos 0,026. Eso me queda aproximadamente 0,348. Resistencia adicional que tengo entonces que añadir al circuito de armadura, 0,348 ohms. Y con eso tenemos el resultado de lo que se nos pide. Resistencia adicional, que ese es el ítem B, y tenemos la nueva corriente de armadura, y tenemos el torque desarrollado por la máquina. Con eso respondemos entonces a las dos preguntas de este ejercicio. Si ustedes se fijan, nada del otro mundo, solamente hay que fijarse en algunas cosas particulares, puntuales, y eso es. Entonces, los ejercicios que quedan de este material 9 yo se los voy a subir como resoluciones así, más o menos así como están acá, para que ustedes lo tengan y puedan estudiar de esto también para la próxima semana. Y el resto lo van a trabajar del material 10 con Danilo, a la tarde a las 2:30. Por lo tanto, siendo las 9:28, y ya me pasé 3 minutos, quiero preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, o hasta aquí todo bien con lo que hemos visto, cosa de ya ir al cierre de hoy. ¿Todo bien? ¿O alguna pregunta?
Yo bien, profe. Súper. Todo bien también me dice Matías Fuentes. Excelente. Entonces, yo dejo de grabar, dejo de compartir. Primero que todo, acá dejo de grabar.